Muy buenas tardes a la gente que nos esté escuchando. Muy buenas tardes, Mateo. Sal- Muy buenas tardes, gente. Muy buenas tardes, Fabro. ¿Cómo están en este hermoso día lluvioso? Hermoso. Sí, yo detesto este clima. Soy de cordillera y lo detesto. Detesto cada cosa que sea lluvia, nieve, etcétera, frío. Y sé que vos me odias por eso. No, no, yo no te odio, yo siento lástima. Em, bueno, tenía ganas de, en la introducción, invitarles a un par de cosas. Tenemos las redes que siempre las compartimos, ya vamos a compartirlas de mejor manera, pero tenemos un Twitter principalmente ¿Y un y Instagram? un Instagram, una cuenta de Instagram. También está el WhatsApp de la radio, en que nos pueden mandar mensajes en vivo. De hecho, cuando hicimos el primer programa nos mandó un mensaje alguien que se llamaba Francisco, a quien le mandamos un saludo que no le agradecimos en el momento. De hecho, no sabemos quién es, así que gracias, persona Francisco. Sí, sí, un copado. Y bueno, Y pero si no nos pueden, perdón que te interrumpo, si no nos pueden mandar un mensaje directamente al Instagram de nuestro programa y lo vamos a leer directamente en vivo. claro, ahí estamos subiendo, en las historias subimos memes y en general tanto en Twitter como en Instagram subimos unas publicaciones que son una sinopsis del cuento que vamos a leer cada jueves. Pero ahí también nos pueden mandar, en algún momento puedo ver de hacer alguna historia con esas etiquetas que tienen para responder o simplemente nos mandan mensaje directo en el que nos recomiendan cuentos, porque nos pasó que eh, básicamente les recuerdo el planteo del programa es que dentro de todo como que se desenvuelva en cierto, como en una mantita de horizontalidad en el sentido de la relación entre los autores que compartamos. El problema con eso, lo había mencionado, pero capaz que lo puedo desarrollar un poquito más, es que esa horizontalidad siempre tiene arrugas, surcos, montañitas. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos autores, eh, vuelvo, ¿Crees que lo resuma directamente? a ver, Básicamente queríamos poner en este programa un cuento de una autora, porque veníamos con dos autores, y nos encontramos con la dificultad de que no conocíamos muchas autoras, la realidad es esa. Ni autoras y ni hablar de disidencias sexuales, ni hablar de personas racializadas. Teníamos un horizonte de cuentos bastante acotado, entonces también hay gran aprendizaje de nuestra parte para conocer más autores de distinta índole y no quedarnos siempre en ese espacio de hombres de Europa Occidental y Estados Unidos y por ahí de Argentina. claro, hay desigualdades en el mundo, desigualdades que nos atraviesan en general. En este caso, nos atravesaron de forma, la desigualdad de género nos atravesó en el sentido de que, siendo personas que conocen pocos cuentos, no es que somos las personas letradas alrededor de los cuentos ni nada, justamente los pocos que conocíamos en general son hombres. Yo creo que leí cuentos, debo haber leído alguno muy al pasar que no recuerdo, y actualmente tengo un solo libro que es de una autora y que todavía no lo terminé, y bueno, es como el único caso, pero en general eran todos chabones, eran todos varones cis, consagrados, de hecho, yo qué sé, del orden de Borges, Dolina, ya leímos uno de, bueno, Del Marqués de del Sade. Marqués de Sade, pero Poe, Lovecraft, etcétera. Y bueno, en ese sentido es como que tuvimos la propuesta, o sea, nos planteamos la propuesta para este programa de traer una mujer, eh, traer una autora mujer, un cuento de una autora, y bueno, como que buscarlo fue re de cero. Va, yo básicamente les cuento, busqué en la biblioteca virtual de la Universidad del Comahue, encontré una recopilación de cuentos de Emilia Pardo Bazán, leí uno y fue como, me parece interesante, y googleé mejor cuento de Emilia Pardo Bazán. Me encontré con la agradable sorpresa de ver una nota que le hicieron a una autora como contemporánea en España que recomendaba este cuento que vamos a leer, y en ese sentido llegamos a este lado, pero bueno, a lo que vamos con esto es, bueno, estamos tratando de plantear un plano de horizontalidad en el que aparezcan autores de diversos lugares, pero bueno, a veces nos encontramos con las dificultades de que el mundo es desigual. Exactamente. En ese sentido, bueno, yo creo que nos encontramos con una grata sorpresa. Sí, honestamente conocíamos tan poco de esta autora que no sabíamos ni dónde era, ni de
qué año era, no sabíamos nada, solo teníamos el nombre y que era española, bueno, y teníamos como un marco geográfico amplio. Claro. Y la realidad es que es un personaje muy interesante desde muchos puntos de vista. Era una autora feminista en su época, evidentemente escribió en el siglo XIX, evidentemente muchas de sus ideas ahora son bastante malas, directamente, digámoslo así. Claro, hay discusiones que no la atravesaron. Claro, la chabona tenía, por ejemplo, un discurso sumamente antisemita, por decir una cosa. Pero bueno, sigue siendo un autor interesante para traer y me parece que tiene un estilo de escritura, yendo puramente al plano estilístico, muy agradable y muy jugoso, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahí Santa Wikipedia, al toque buscamos Emilia Pardo Bazán, nos encontramos con que era una autora, eso, del siglo, vivió la segunda mitad del siglo XIX y unos añitos de la primera mitad del siglo XX. Así que bastante vieja, por así decirlo. De hecho, en su vocabulario van a haber un par de palabras que van a hacer que seguramente me trabe. Hoy trataré de luchar contra eso cuando lo lea. Pero nada, fue muy grato encontrarlo. Así que también va como... A eso venía mi comentario de, bueno, nos pueden recomendar cosas en Instagram, porque también apelamos a que la gente que nos está escuchando también conoce otras cosas. También escribe otras cosas, porque tenemos planeado leer cuentos que no necesariamente sea de gente que haya publicado en un libro ni nada de eso, pero también la gente conoce diferentes cuentos a los que conocemos nosotros. Recomiéndennoslos. Hay una cosa más, también un problema que teníamos es la acotación de géneros. No sé, Fabio, vos qué géneros exactamente domines. Yo conozco mucho sobre cuentos de terror y cuentos de ciencia ficción y cuentos de fantasía sobre todo, pero en todo lo demás he hecho aguas por todos lados. Del género policial conozco a Poe, a Agatha Christie y el chabón de Sherlock Holmes, por ejemplo, y de otros géneros conozco tan poco que no puedo ni dar ejemplos. Entonces, también eso, porque si no nos recomiendan nada vamos a terminar haciendo o teniendo que hacer muchas investigaciones o leyendo muchos cuentos de ciencia ficción. Claro, obviamente estamos dispuestos a hacer las investigaciones que corresponden. Y aparte es divertido. Sí, como hicimos en este caso, pero capaz que por ahí nos corren. Bueno, de hecho, hay, en el Instagram de Neuquine, que es Valen, una compañera que estudiaba letras acá en la UNCO. Ella hubo un tiempo que leía cuentos en Instagram y los subía, y ahí escuché unos que estaban recopados. De hecho tengo que recurrir a eso también como fuente para encontrar otros autores y demás, y creo que había leído, sobre todo yo creo que es difícil encontrar gente que haya escrito hace poco y todavía esté viva, de hecho, cosas como más contemporáneas, o por lo menos a mí se me ha hecho más difícil. Leímos Dolina, no está muerto Dolina, pero leímos un cuento del 80, 90. Exactamente, 80 y pico. 84, si no me equivoco. De hecho, el último libro que leí de cuentos que era como actual es de un cordobés que se llama Carlos Godoy, si mal no recuerdo. Y en algún momento vamos a leer un cuento. De hecho, el piloto de este programa que habíamos hecho alguna vez para como presentárselo a las radios era sobre un cuento de él. Y está interesante, pero bueno, cuesta. Así que recomiéndennos, por favor, o mándennos críticas o aportes o lo que sea. Está abierto ahí el Instagram, obviamente se leen relatos, Twitter también, así que simplemente vayan. Y de paso pueden ver memes o nuestras sinopsis a las que les ponemos mucho amor, de verdad, y es como la parte más como de escritura que tenemos. La parte más laboriosa es como la única en la que tenemos que posta sentarnos y comernos el coco a producir algo. Sí. Después la parte de investigación es como más entretenida, divertida, estimulante. Que es muy loco y es lo último que comento para ya pasar a leer, si te parece. Me parece maravilloso. De hecho, en la sinopsis hacemos un ejercicio que es muy lindo y que para mí los cuentos tienen mucho de eso. La narración breve, los relatos breves, que es que a veces... el acto de escritura es como que funciona negativamente, por así decirlo, en el sentido de que tenés 100 palabras y tenés que borrar muchas. O sea, tenés que tratar de encontrar la forma de decir lo que querés decir con poquitas palabras, no excederte, no poner cosas de más. Entonces, en ese sentido, en la sinopsis justamente lo que tenemos que hacer es
escribir, el ejercicio que tratamos de hacer es escribir en 2 o 3 líneas un comentario que les sirva para que tengan alguna idea del cuento y también, obviamente, que les interese. Entonces es como tenemos que agarrar un cuento de 3 páginas y volverlo 2 o 3 líneas. Básicamente lo que estamos haciendo es borrarle un montón de cosas y es un ejercicio de lectura. Sí, es muy interesante que... Y de escritura, perdón. Si lo entendemos así, básicamente cualquier narración breve y la sinopsis son básicamente escribir un tweet. Es que Twitter tiene... De hecho, las redes sociales suelen plantear, para mí, a la larga y en la medida en que los autores como vuelcan cosas en ellas, terminan como planteando dinámicas que terminan siendo casi como un género, por así decirlo. De hecho, vos, no me acuerdo si vos o Flora, que es una amiga en común, acabo de mencionar a alguien que nadie conoce, me había mostrado un hilo de Twitter en el que una persona había hecho como un relato en el que supuestamente había hecho un viaje y había descubierto en en una tumba. Ah, sí, te lo mandé yo, ya me acuerdo. Hermoso. Bueno, fue un relato construido en formato hilo de Twitter y la verdad es que el formato le impone cosas a la narrativa porque tienen que ser textos breves y se le pueden agregar imágenes y eso, y le da una dinámica interesante que es diferente a la de, no sé, un libro. Dicho eso, Fabro comenzará a leer. El cuento se llama La Resucitada. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante, abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía, qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar, y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que se asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizos, rancios. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. «Señor, que encontrase puestas las llaves». Y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el albadón trémula.
cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. ¿Esta casa es mi casa, en efecto?, pensó, al secundar el aldabonazo firme. El tercero, se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como una larga faldamenta de luto, y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? Que comido le vea yo de perros. Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Váyase, enhoramala al borracho. Si salgo, a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre, ¿no me conoces en el habla? Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucihuela, que elevaba un candelabro de plata con una vela encendida, y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de 11 años, don Félix, de 9, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que a los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyada el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba sus labios secos a la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chillido se desviaba. Descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardado a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba el arrebol de sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez seria. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia,
Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaban a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos, un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. De donde tú has vuelto, no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves del sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán, cerrado el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la... Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro, y se tendió apagando antes el cirio con el pie. Oh, bueno, estoy contento sinceramente porque pude leer más de corrido que con el de Dolina, y eso que era más fácil el de Dolina. Fuiste de nivel. Sí, espero ir como avanzando de a poquito con las lecturas porque lejos estoy de saber leer como bonito. De última, como máximo lo que puedo aspirar es a leer de corrido, pero leer bonito, así como poniéndole el alma, transmitir sensaciones, ojalá algún día alcance a hacerlo. Bueno, como ya dije, el cuento se llama La Resucitada. Como ya dijimos, el cuento es de Emilia Pardo Bazán, una española que vivió allá por 1850 y pico y murió allá por el 1920, ¿era más o menos? 1921, si no me equivoco. Ni hablar. ¿Y por qué resaltamos esto, o por qué sería resaltable esto ahora en este momento? Es particularmente por la temática del cuento. Hoy en día estamos acostumbrados a ver zombies por todos lados. Sí, a principio de la década era el tema en boga, todo trataba sobre apocalipsis zombie, virus zombie, The Walking Dead, etcétera. Sí, y todavía siguen saliendo películas Por mainstream. suerte se agotó un poco ya. Por suerte se agotó, pero siguen saliendo películas mainstream que la verdad es que siguen saturando más bien como el mercado de los zombies, por así decirlo. No es que le dan una vueltita. Y hoy nos encontramos en este momento, como en este 2021 nos encontramos con un texto muy viejo que le da una vueltita de rosca. Por lo menos es una zombie diferente, Dorotea. En ese sentido, vos me habías comentado que Lovecraft, si mal no recuerdo, sí, suele asociárselo con como el primer zombie en la literatura. No el primer zombie, pero había leído en muchos lados, creo que incluso lo sale en Wikipedia, que Lovecraft tiene un relato que se llama El Extraño, si no me equivoco, es El Extraño, que mucha gente le atribuía el ser uno de los primeros cuentos que le puso al muerto viviente como el protagonista. Y yo personalmente lo creía así, era como, bueno, Lovecraft fue el primero que le puso al muerto viviente como protagonista. Sí, hasta que no se me demuestre lo contrario, yo también lo creería. Sí, y de repente, no, esta chabona escribió este cuento bastante antes que Lovecraft. Probablemente nunca se leyeron mutuamente, pero eso no quita que sea una revolucionaria en esto de poner el muerto vivo como el protagonista del relato. Aunque honestamente siempre podrá aparecer una persona anterior, así que si conocen algún muerto vivo como protagonista anterior al 1800 y pico, háganoslo saber. Totalmente. Me parece de hecho re interesante. Yo no tenía mucho conocimiento alrededor de la literatura de muertos vivientes y etcétera, pero sabía que era muy vieja y que es un tema como muy interesante, entiendo, para la época, que hoy en día nos es más común, pero es muy loco porque imagino que en su época justamente fue bastante novedoso. No decimos que causó una recontra revolución, eran otras dinámicas en la época de publicación, etcétera, pero fue un cuento bastante novedoso, y en 2021 tiene algo de novedoso en el sentido de que le da otra perspectiva a los zombies. Hay algunas películas que tratan de darle una vueltita de rosca a los zombies, pero la verdad es que me parece re interesante este cuento en ese sentido.
comparemos muy por arriba zombies en este caso, porque Sí, zombie es una palabra que le estoy atribuyendo al cuento, tomándolo de la autora española que leí en una noticia que me llevó a leer este cuento. que igual en el cuento recordemos que nunca se utiliza la palabra zombie. Exacto. Se conocía hicimos investigaciones, se conocía la palabra zombie en Europa en esa época, pero no aparece en esta literatura, evidentemente. Claramente la chona no estaba pensando en un zombie como la criatura que conocemos ahora, tampoco el zombie como la criatura proveniente del vudú, sino en un muerto que se levantó por algún motivo que no es necesario explicar para nada. Claro, evidentemente le estamos como imponiendo la categoría de zombie. Es un muerto revivido. Podría ser un vampiro incluso. Podría ser un vampiro. Sí, no aclara demasiado tampoco. De hecho, en ese sentido también tiene muchas características muy diferentes a los zombies que vemos en las películas y eso. En el sentido de que no es torpe, por ejemplo. No describe que se mueva con torpeza. De hecho, dice que salta de la cripta. Claro. Literalmente salta. Piensa muy velozmente, tiene reflexiones acerca de la condición humana muy interesantes. Básicamente está viva. Es un muerto que revivió. Sí, la única referencia que tenemos a alguna cosa sobre muerto es que tiene la piel seria. Sí. El olor a la como humedad. Sí, pero yo también tendría olor a cripta si estoy en una cripta durante bastante tiempo. Sí, pero dice que se echaba como perfume y cosas y se lavaba y aún así Claro, como que puede ser. le brotaba. Como que se ve que en cuanto a cuerpo, además, la gente se horrorizó al verla. Puede ser por el hecho de que sabían que ya se había muerto y que ya se había enterrado, pero yo creo que sobre todo es porque tenía cuerpo de Cadáver. muerto, sí, de cadáver. Tengamos en cuenta que para todo esto había pasado en la historia que enterraran a personas vivas. Era bastante común, de hecho. De hecho, en algún momento se estableció la práctica de ponerle campanitas o cosas así a los entierros porque posta habían enterrado personas vivas. Y por mucha suerte, algunas de esas veces escucharon que la persona golpeaba y la sacaron. Pero bueno, en ese sentido es como que muertos resucitando era por ahí algo que se podía pensar en el imaginario popular. Ella evidentemente le agrega lo de que de verdad estaba muerta y era un cadáver, pero que revivió. Entonces me parece recontra interesante y me parece un zombie mucho mejor que el de muchas películas. Después, bueno, tenemos justamente lo que estamos diciendo que caracteriza el cuento de forma muy interesante, es que tiene una... está escrito desde la perspectiva de la zombie. En ese sentido la zombie tiene como dos momentos. Un momento como... Claro, un momento más introspectivo, que es cuando está dentro de la cripta y dice, reviví, vamos, qué bueno. Claro, Primero se confunde, pero luego sale, o sea, está viva. Sí, sí. Y luego una dinámica más social en la casa, donde se encuentra con el tipo este que no le abría la puerta y con su familia, en donde hay un choque entre la perspectiva introspectiva que tenía antes y la perspectiva que tiene ahora de que está con gente. Antes era una hermosa noticia haber revivido, estaba viva de vuelta, pero por desgracia se encuentra con que a su familia no le parece una cosa tan buena, a sus parientes tampoco, aunque hacen como una especie de celebración. Después en lo cotidiano la evitan, le tienen miedo, le tienen asco. Claro. Como que ahí choca mucho la perspectiva de lo que había pensado la tipa y lo que sucede después. Totalmente, y eso de hecho se ve reflejado en cuanto al escenario. En la primera parte ella está en la cripta, obviamente sola. Cuando logra salir, automáticamente ella está en la casa, golpea, abre. Desde el momento en que le abren las puertas, ahí es cuando se choca con todo. Entonces tiene como una dinámica dentro de la perspectiva de la zombie, dentro de cómo percibe el mundo y etcétera, y espacialmente también el cuento. Primero se sitúa en la cripta y etcétera, y después adentro de la casa. Y así, bueno, comentarios acerca del uso de tiempos quiero hacer como velozmente, porque la verdad me parece re interesante que, por ejemplo, o sea, tiene mucho, muy bien hecho esto de recortar cosas y que sea una cosa cortita y cerrada, en el sentido de que no nos explican por qué revivió, no importa. No nos explican qué pasa después de que vuelve a la cripta, no importa. No nos explican cómo llegó de la cripta a la casa. De hecho eso se lo soluciona estableciendo que era una persona, se ve que de una casa con bastante guita, y que por lo tanto la casa estaba cerquita de la capilla y tenían una parte de la capilla propia por donde salir, etcétera. Y entonces el cuento simplemente dice: 10 pasos estaba en la casa. Un tiempo después
ya había pasado un tiempo, ya había convivido con la familia. Entonces tiene un manejo de los tiempos muy hermoso que genera que toda esta dinámica como que fluya, y de hecho el cuento empieza en la cripta y termina en la cripta. Entonces le da como una vueltita, un cierre que es como que hace que todo cierre bien. Para mí, en este caso, en este cuento, la autora, Emilia Pardo Bazán, manejó los tiempos pero como una genia. Y lo final que vos me habías comentado, y que de hecho yo la primera vez que lo había leído no lo había pensado, ¿querés comentarlo? Esto sobre que morirse está bueno, Sí. básicamente. No, una cosa que me llamó mucha atención de este cuento es que, comparándolo con otros cuentos sobre revividos que no son zombies, que son conscientes, digamos, lo primero que pensé son los mitos griegos sobre los héroes que bajan al inframundo y se secuestra a una persona que está en el inframundo y básicamente le están reviviendo. Hay muchos mitos al respecto, otros más exitosos, otros más fracasados, pero siempre se ve como el descenso de el héroe y de la persona que murió a un lugar terrible, a un lugar aburrido, a un lugar donde no se está bien, digamos, y la vuelta a la vida. En cambio, en este cuento se hace todo lo contrario. La tipa estaba muerta, tiene su momento de felicidad, tiene su momento de alegría, pero después, cuando vuelve a su casa, todo lo contrario, se encuentra en una situación antinatural, se encuentra en una situación donde es mal recibida, se encuentra en una situación donde literalmente le dicen, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente Te completo esa partecita. En los ojos del esposo lee: de donde tú has vuelto no se vuelve. Claro, y me parece que es una perspectiva mucho más interesante, porque la muerte, a ver, es una cosa que le pasa a todo el mundo, menos a las piedras, y no está tan bueno tampoco rehuirla o hacerla una cosa tabú. Y en ese sentido este cuento me parece muy rico y muy sano, porque la conclusión final es que la tipa se había muerto, se le pasa mucho más análisis, ¿no? Pero que la tipa había muerto y que como se había muerto, se tenía que morir y que está bien y es lo normal. Totalmente, es como que tuvo ese caminito entre primero haber revivido y tener la perspectiva de alegría, de volver a la vida, porque lo otro es lo feo y demás, y después encontrarse con la familia y demás. Es como todo un caminito, como un recorrido introspectivo en este personaje, en Dorotea, que termina entendiendo: che, bueno, me morí. Como que le costó un poquito aceptar que había muerto, y le costó tanto que de hecho revivió, por así decirlo. Claro. Es interesante porque muchas personas que mueren, no sabemos cómo murió Dorotea, ¿era? Dorotea. No sabemos cómo murió Dorotea, pero muchas personas que mueren no tienen la chance, para bien o para mal, de hacer un duelo con su propia muerte. Yo, por suerte, nunca me morí, entonces no sé cómo sea el proceso, pero en este sentido podemos ver este cuento como el proceso de Dorotea de aceptar su muerte, de hacer un duelo por su propia defunción, y una vez que finalmente acepta, regresa a la cripta y esperemos que haya quedado inconsciente y se haya muerto de verdad, porque si no es una existencia demasiado aburrida estar solo en una cripta para siempre. Claro. De hecho, vaya como aceptación de la muerte o madurez para tratar el tema de la muerte que tenía la familia en general, que ¿viste cómo lo aceptaron? Es como uno podría decir: ¿cómo te vas a encontrar con un muerto y vas a aceptarlo tan normalmente? Bueno, primero, es un cuento en el que el tema central como que exige eso, no queda desubicado que haya ocurrido eso, porque justamente pensando acerca de la muerte, también hay una cuestión de, bueno, la familia se encontró con ella y bueno, te aceptamos, te bancamos, estás como pasando por una etapa, por así decirlo, en la que reviviste. No es la etapa más normal, pero es una etapa de la vida. Es una etapa que estás pasando, no entendemos cómo carajo pasó, pero bueno, es una etapa que estás pasando. Celebremos que te tenemos acá, pero bueno, no va a ser como antes, evidentemente, y ella lo logró entender y decidió irse, así calladita como había llegado, decidió irse. En ese sentido, la familia me parece que son una familia muy, muy bonita, muy amable, porque de hecho se esforzó lo más posible por que ella no se sienta mal siendo una muerta y porque pueda hacer como su luto de su propia muerte en sus tiempos, porque tal vez ellos ya lo habían hecho porque ya ella se les había muerto, pero ella todavía se ve que no. Entonces
le dieron su tiempo, le dieron su espacio, trataron de respetarla, de no horrorizarse demasiado, a pesar de que tenían un cadáver caminando, ¿no? Pero nada, me parece una familia muy buena, un cuento muy bueno acerca de exactamente lo que decís, una reflexión acerca de la muerte, de la propia muerte, de la muerte de un cercano, etcétera. Así que la verdad, gracias Emilia Pardo Bazán por haber escrito este cuento, y sé que no me vas a escuchar porque no sos Dorotea, no sos una muerta revivida. Imagino que está muerta. Está muerta, pero no tenemos manera de probar o refutar que nos esté escuchando. Claro, totalmente. Así que saludos a Emilia Pardo Bazán y a Dorotea, porque no, capaz que existe. En algún universo paralelo por ahí. Sí, sí. No tengo más que agregar al respecto, sino que es muy lindo encontrarse con un relato que al principio, por lo menos a mí, me chocó de este lado, del lado de como describir una serie de sucesos, una serie de hechos que ocurrieron, relatados muy bonitos. Muchos cuentos son eso. No los estoy, no estoy diciendo que esté malo eso, de hecho es un golazo y es un placer como estético, por así decirlo, disfrutar de eso muchas veces, pero en este caso resulta ser un cuento que tiene eso, y además por el manejo de los tiempos, por qué cosas saca, por qué cosas agrega y por la temática, es una reflexión recontra interesante en forma de un relato muy bonito. Así que la verdad fue muy grato encontrarme con este cuento. Creo que la calificación que podemos darle es un 9.4 sobre 10 y lo recomendamos. Sí, totalmente. De hecho, digan que nosotros dijimos, y me la banco porque estamos a través de micrófonos y eso, así que no pueden venir acá a decirme nada. Es el primer cuento de zombies que conocemos, así que es una inauguradora de un género que después, la verdad, el cine para mí lo desaprovechó. Podría ser mucho más rico, es bastante repetitivo el género zombie. Hay bastantes películas de zombies que están buenas. Son como el 10%, pero están buenas, sí. Un par. Yo vi una que se llama Castores Zombies. Buenísima. Es muy buena. Después Orgullo, Prejuicio y Zombie. No, pará. Castores Zombies es una película muy mala, hecha muy como exagerando lo malo, entonces uno la disfruta porque es muy mala. Orgullo, Prejuicio y Zombies es una suerte de parodia a la película Orgullo y Prejuicio, creo que se llama, Orgullo y Prejuicio, que se basa en un libro a su vez, pero bueno, pero es muy buena la película Orgullo, Prejuicio y Zombies. Posta, véanla, es una película que vale muchísimo, es muy buena por sí sola, no es que necesitas haber visto la otra para entender esa parodia, etcétera. También creo que está el libro de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Como libro. Mira. Creo que sí, lo vi una vez en la biblioteca esa gigante de Buenos Aires, que era un teatro. Sí. Bueno, esa biblioteca. Dicho esto, vayan a ver esa película. También vean Castores Zombies. Sí, Zombielandia es muy buena. Zombielandia es muy buena también. Sí. Lean este cuento que dijiste de Lovecraft, debe ser muy bueno. Lovecraft. Otra persona que en su momento fue bastante revolucionario, se ve, con plantear esto. Parece que sí. También lean Drácula, que hay un muerto. Lean literatura sobre muertos, vean cosas sobre muertos, que es divertido generalmente. Es un concepto interesante para trabajar la muerte y los muertos. Y me parece muy interesante, de hecho, justamente fijarse qué relación establece el artista, la artista, quien sea que haya hecho la obra, acerca de la muerte. Cada vez que hace un zombie, algo te está diciendo de la muerte. Tal vez concibe de la muerte simplemente algo para ganar guita. Probablemente mucha gente lo haya hecho. O tal vez concibe acerca de la muerte algo muy interesante y va por el lado de los zombies por eso. Así que, nada. Saludo a Emilia Pardo Bazán. Y nos despedimos por hoy. Gente. Nos veremos el próximo jueves. Escríbanos a las redes, por favor, que ahí vamos a leer lo que nos digan. Adiós.